Hola a todos, bienvenidos a El Tesoro de Hodoul, capítulo 27 y Guiones y Guionistas, capítulo 150, el crossover definitivo. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del aventurero mundo de los guionistas y el ficcionado arte de los guiones. Hoy celebramos el capítulo 150 de Guiones y Guionistas con un capítulo especial porque vamos a hacer un crossover con mi otro podcast, El Tesoro de Hodoul. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo voy a publicar en los 2 sitios. Dependiendo del podcast que oigas, lo oirás en uno y en otro. ¿Y esto por qué? Pues porque, como bien adelanto en el título, voy a explicar la verdad sobre el Tesoro de Hodoul. Ahí lo dejo. Pero bueno, eso será dentro de unos segundos. Antes recordar que si queréis lanzaros a escribir guiones y necesitáis un método que os guíe, están los cursos de la plataforma de Guiones y Guionistas. Ya sabéis que por una suscripción de tan solo $10 tenéis acceso a todos los cursos. Hoy continuamos con la 4ª clase del curso de guión documental en la que vemos los tipos de documental que hay. Porque claro, con una misma idea se pueden grabar documentales y películas muy diferentes unas de otras y claro, esta es una decisión que tenemos que tomar cuanto antes. ¿Qué tipo de documental queremos, ¿no? Y una vez que tenemos la idea, hay que tomar esta decisión para luego ya organizar toda la estructura y todo lo demás. Y ahora sí, vamos con la verdad sobre el Tesoro de Hodoul. Una vez escuché hace ya algunos años que Julio Verne, que es un poco como el autor por excelencia de la novela de viajes y aventuras, nunca había viajado. Y claro, cuando oí esto, la verdad es que me impresionó bastante porque yo había leído sus novelas de joven, me gustaban mucho, ¿no? Y claro, Julio Verne relata como viajes alucinantes por el mundo entero, y no solo el mundo, sino por el interior de la Tierra, las profundidades del mar, viaje a la Luna, o sea, un poco de todo, ¿no? Y claro, cuando oí esta reflexión, pensé en el poder de la imaginación como para poder viajar con la imaginación, ¿no? El poder que tiene la imaginación. Luego después, bueno, me enteré que Julio Verne sí había viajado un poquito. Bueno, no como sus personajes, pero bueno, había estado en varios países de Europa, navegó por el Mediterráneo, llegó incluso al norte de África. Pero aún así siempre me quedaron sus libros como lo que es un referente de aventuras que se pueden hacer o vivir tan solo con la documentación y con la imaginación. Porque claro, Julio Verne escribió casi todas sus historias sin estar en esos sitios, ¿no? El viaje dentro de lo que cabe, pues eso, pues un poco por Europa, ¿no? Y el Mediterráneo, y él dio la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Y si estáis escuchando este podcast desde El Tesoro de Hodoul, no hace falta explicaros nada, pero si lo hacéis desde Guiones y Guionistas, sí tengo que explicar en qué consiste el Tesoro de Hodoul, ¿no? Que es un poco el protagonista del podcast de hoy. Tiene este subtítulo: Las aventuras de un guionista en busca de un tesoro. Y os voy a leer el inicio del podcast, ¿no? Del primer podcast de todos. Mi nombre es David Esteban Cuero. Soy guionista y en El Tesoro de Hodoul voy a relataros el día a día de la aventura de grabar un reality show de aventuras. Disfrutaba de una apacible vida en Montevideo cuando hace unas semanas recibí la llamada de un director argentino que me propuso incorporarme a la grabación de un reality show en una isla del Océano Índico. No me dio mucha información, pero el reto de los participantes me pareció lo suficientemente atractivo e intrigante: encontrar un tesoro de verdad. Si quieres saber la respuesta, deberás escuchar el primer capítulo de este podcast. Bueno, así es como comenzaba el podcast y a partir de ahí han llegado 25 episodios más en los que he ido contando en primera persona cómo me tomo un avión hasta la costa de Kenia, allí cómo me incorporo al equipo de grabación del programa televisivo del Tesoro de Hodoul, después me embarco en un velero bergantín por el Océano Índico junto con los concursantes, ya en mitad del programa, haciéndoles pruebas y todas estas cosas. Después llegamos a las Islas Seychelles, donde investigan el rastro de un pirata de hace 200 años, Jean-François Houdol, y bueno, y así voy contando todas las aventuras hasta que llegamos a la Isla Silhouette, hacemos... Bueno,
Y vamos como buscando vamos buscando el programa y sobre todo los concursantes, este tesoro que desde hace 200 años, está como perdido en una isla de las Islas Seychelles, ¿no? Y claro, así mientras voy relatando cómo hacemos el programa y los entresijos de la producción, también hablo de los lugares donde pasamos, de sus leyendas, de la vida y aventuras del pirata Jean-François Houdol y de una trama oculta que va surgiendo entre algunos miembros del programa como Chacal, ¿no? Ese misterioso productor colombiano. Bueno, pues esta aventura y el podcast llegaron a su fin hace 3 semanas cuando los concursantes y yo, por otro lado, hicimos la búsqueda final del tesoro. No voy a contar qué pasó porque, bueno, lo interesante es que lo escuchéis vosotros y los que no lo hayáis escuchado directamente y os apetezca, pues no voy a desvelarlo, obviamente, ¿no? Y además, al igual que la mayoría de los aspectos de la vida, lo que importa más bien es el camino, ¿no? Más que el final. Por lo que, bueno, el que tenga curiosidad, que se vaya a la web, eltesorodehoudol.com, o que busque el podcast en iVoox o iTunes. Muy bien, David. Y ahora, ¿por qué este capítulo se llama La verdad sobre el tesoro de Houdol? ¿No será que quieres contarnos algo? Bueno, pues sí, obviamente quiero contaros algo. Los que lo habéis seguido ya podéis intuirlo, los otros a lo mejor también, un poquito por cómo hablaba en Guiones y Guionista, pero bueno, hoy es el día señalado para revelar que toda la historia que vivo en el podcast es ficción. O sea que yo, al igual que Julio Verne en sus libros, no salí de mi casa y grabé todo el podcast desde Montevideo. Bueno, más que ficción, se podría definir el género como autoficción, porque parte de una realidad, o sea, el protagonista de lo que estoy contando soy yo, David Esteban Cubero, un guionista, con un pasado y un presente, que soy real y soy de verdad, no soy un personaje, pero lo que me pasa es fruto de mi imaginación, o sea, que lo que hago es convertir mi experiencia, cosas que he vivido a lo largo de mi vida, en ficción. Y un poquito que lo ficticio parezca verdadero y que lo verdadero se pueda tomar como inventado es un poco uno de los atractivos para el que escuchaba el podcast, ¿no? Que yo creo que inevitablemente intentaba adivinar qué es lo vivido, qué es lo imaginado, ¿no? Porque, bueno, recibía algunos mails, gente que sospechaba, ¿no? A que me decía, esto es un poquito como lo de Orson Welles, ¿no? Y lo de los marcianos, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, que obviamente la gente intuía. Lo que pasa es que, claro, esa es la gracia un poco de este formato, que cuando yo cuento algo desde mí, realmente la gente no sabe si me lo estoy inventando o si realmente es algo que he vivido, que estoy viviendo ahora en lo del tesoro de Houdol, o que he vivido en otro momento, o no sé. Como que cada espectador yo creo que se ha hecho un tesoro de Houdol en su cabeza, ¿no? Y esa es la gracia del formato. Yo de todas formas partía de hechos reales en la historia, porque yo es verdad que he rodado un reality show en un barco como el que salía en el podcast, es un programa que se llamaba El Barco rumbo a lo desconocido, que bueno, para los que os hagáis una idea, las fotos que subí del barco en la web son de entonces, con lo cual si vais a la web podéis ver la foto o incluso el logo del podcast es de una foto que hice del barco ese real, ¿no? Y bueno, también si queréis verlo, es el mismo barco en el que se rodó la serie El Barco, que emitió Antena 3, bueno, y que se puede ver en Netflix. Y la historia es tan sencilla que, bueno, Globomedia tenía alquilado el barco todo el año para grabar la serie, menos un mes en verano, y entonces se les ocurrió inventarse un reality para aprovechar ese barco, y bueno, y el reality fue por el Mediterráneo, no fue por el Océano Índico, y bueno, pues por ahí estuve yo también. Y también he estado en las Islas Seychelles, ¿no? Y en la isla Silhouette, que es donde acaba el podcast, que estuve rodando el programa Supervivientes ahí en el año 2001. Y claro, yo viví experiencias muy parecidas a las que cuento en el podcast. De hecho, todo lo que cuento, pues realmente pudo haber pasado de verdad. O sea, pero bueno, no pasó, porque pasó solo en mi imaginación. Bueno, y en la imaginación de los que escuchaban el podcast y que pudieron revivir la aventura que yo estaba narrando. Y que como yo lo contaba como real, bueno, pues me imagino que independientemente de sus sospechas o no, lo oían como si fuera algo real, ¿no? Pero claro, algunos de hecho pensaban que el programa era real, pero lo que yo estaba contando estaba fantaseando. Pero eso no es así, o sea, el tesoro de Houdol nunca existió, ese programa no existe, es un formato que no existe, es algo que me he inventado yo, vamos, todo el programa, ¿no? Y claro, las personas de las que hablo en el podcast tampoco existieron.
Bueno, todas menos una, Francés sí existe, y bueno, hablaré de él más tarde. Y Andrea, obviamente, mi pareja, y Bruno, mi hijo, que también salen hablando en el podcast, con mensajes, con canciones y bueno, con varias cosas. Bueno, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué hacer el tesoro de Hodul? ¿Cuál fue tu motivación, David? Contanos. Bueno, bien, pues realmente hay varios motivos. Por un lado, yo quería experimentar con un nuevo formato de podcast que se saliera de la estructura que supone Guiones y Guionistas. De hecho, uno de los propósitos de Año Nuevo era hacer otro podcast, que era este, porque yo ya lo tenía en la cabeza, todavía no había empezado a grabar ni nada, pero yo ya tenía en la cabeza que quería hacerlo, ¿no? Y claro, yo quería experimentar, hacer algo que fuera como más libre, más inesperado, que me aportase otras cosas que no me aporta Guiones y Guionistas, ¿no? Y claro, yo gracias al tesoro de Hodul he podido jugar con la imaginación y he podido recrear una aventura. O sea, yo tenía en el fondo también un poco de necesidad creativa, porque bueno, esto de la formación de guión está muy bien, pero claro, yo también tengo mi lado guionista, con la cual tengo que saciar esta necesidad de inventarme historias, ¿no? Y claro, yo en este podcast tuve que inventarme personajes, tramas, historias, y además necesité documentarme mucho con la historia real del pirata y de Jean-François Houdol y de lo que iba encontrando en el viaje por las Islas Seychelles, ¿no? Porque creo que fue Hermann Hesse que dijo una vez: hace tiempo que echo de menos el peligro de la ficción. Y bueno, también hay algo de eso. O sea, yo necesitaba también un poco revivir aventuras pasadas. Porque bueno, ahora llevo una vida muy tranquila en Montevideo y como que necesitaba volver a vivir un poco los viajes que me llevaron grabando aventuras, ¿no? Por muchos continentes de medio mundo. Y escribir una historia e interpretarla como si fuera real en el podcast, pues bueno, como que me llevaba a vivirla un poco. Porque al fin y al cabo el contar la aventura que estaba viviendo a tiempo real me obligaba a meterme en el papel de lo que pasaba y sentir que estaba pasando de verdad, ¿no? Claro, hay mucho de interpretarlo todo, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue el proceso de escritura? Porque esto al fin y al cabo es un podcast de guión, por lo que debo hablar también de cómo fue eso, el proceso con el que escribí el podcast. Aquí también tenía ganas de experimentar. Desde el principio me planteé contar 4 tramas diferentes. Por un lado, relatar el proceso de grabación de un programa televisivo de aventuras, ¿no? Y hacerlo desde el punto de vista de un guionista, que al fin y al cabo es el mío. ¿Qué hacemos? ¿Cómo pensamos las acciones y las pruebas que realizamos en el programa? ¿Cómo nos documentamos? ¿Cómo nos adaptamos a lo que pasa en cada momento? Y tenemos que improvisar, ¿no? E inventarnos cosas nuevas. Y algunas de las cosas que cuento son reales y las he vivido en primera persona. Como por ejemplo lo de la anécdota del rugido del jaguar, ¿no? O que estuve en la casa de Carolina de Mónaco, en Lamu, e hice una foto al cuadro de Ernesto de Hannover. La foto que aparece en la web, esa la hice yo y es real. O sea, no es real en la situación con la que yo entré a la casa, pero sí es real que estuvimos en esa casa y que de repente vi ese cuadro y llegamos a la conclusión de que era la casa de Carolina, ¿no? Pero bueno, otras historias sí que son inventadas, pero bueno, podían haber sido reales. Y después está mi trama personal que cuenta cómo me separo de mi familia, con el viaje y algunas cosas que me pasan o le pasan a Andrea y a Bruno. Y yo esto lo viví varias veces, ¿no? A lo largo de mi vida y la verdad es que las separaciones al principio se iban bien, pero bueno, a partir ya de un mes se empieza a pesar, se empieza a extrañar y claro, yo cuando vivía estas situaciones tampoco tenía un hijo, con lo cual ahora además es como mucho más intenso, ¿no? Porque bueno, una separación de tu pareja siempre se puede racionalizar un poco más, ¿no? Pero claro, las emociones con un niño es otra cosa, ¿no? También quería hablar de los piratas que surcaron esos mares y de las aventuras que vivieron. Hay algo mítico en los piratas que hace que, yo que sé, hasta los niños jueguen con ser piratas. O sea, Bruno tiene cuentos de piratas, pegatinas que pone en la pared de piratas, se sabe canciones de piratas. De hecho, en el podcast canta la canción de Sabina, ¿no? Del pirata cojo, y la canta no porque yo le dijera que la cantara, sino porque se la aprendió y la canta él. Pero en el fondo, si vivieran estos piratas ahora, serían tratados como terroristas, ¿no? Y Jean-François Houdol fue un pirata real, y todo lo que cuento de él lo he sacado de alguna documentación real. Y todo lo relativo a la familia Dubán y la isla Silhouette también es verídico, ¿no? Nosotros cuando grabamos el programa Supervivientes, allí en las Islas Seychelles, estuvimos en la isla Silhouette y guardábamos los equipos y teníamos las oficinas en la vieja mansión de los Dubán, ¿no? de la que hablo en el podcast. Y aunque por entonces no se sabía que había en ella fantasmas, ¿no? O sea, nosotros no lo sabía, yo, vamos, la gente de allí sí, pero...
Y claro, ya desde el principio quise integrar toda esta documentación real a la historia. Claro, de ahí lo de autoficción que os cuento, ¿no? Que realmente son cosas que yo he vivido, aunque ahora las esté inventando de nuevo, ¿no? Y luego después también pensé en una cuarta trama que aportase un poco de intriga y tensión a la historia, ¿no? Que metiera algo ya no tanto, pues eso, informativo, sino realmente un poco como de tensión, ¿no? Y por eso creé a Chacal, a su lugarteniente Fonseca, al cocinero árabe, ¿no? A Amit, y manejé siempre esa trama misteriosa que indicaba que había algo más detrás de la búsqueda del tesoro que un programa de televisión. Y como método de escritura hice algo que no hago nunca cuando escribo guiones y que no recomiendo hacer en los podcasts. ¿No? Esto realmente nunca lo que yo he hecho nunca me escucharéis aconsejarlo hacer, pero bueno, yo quería probar. Y eso que hice fue que empecé a escribir sin saber el final. O sea, yo me dediqué a abrir tramas sin saber si me iban a llevar a algún lado ni cómo iba a cerrarlas. ¿No? Un poco como dicen que hacían los guionistas de Perdidos. Aunque bueno, en el podcast que hice sobre los se vio que sí que tenía algunas ideas claras, ¿no? Pero bueno, yo quería darme el placer de que la escritura también tuviera algo de aventura, ¿no? Quería como vivir esa incertidumbre de qué iba a pasarme en la historia, ¿no? Porque claro, cuando lo tienes todo claro, vale, sí, todo te queda mucho más cerradito, todas las tramas te llevan a un sitio, todo lo abres, pero claro, todo eso te aleja un poco de lo que es la vida real, ¿no? Y así fui escribiendo los primeros 15 podcasts, que es lo que hice antes de empezar a grabar. Escribí los 15 primeros y luego después comencé a grabar y a subirlos poco a poco ya a internet. Y mientras lo hacía, pues yo realmente estaba disfrutando de esa cosa de no saber qué pasaría con la historia, como si lo viviera de verdad, ¿no? Porque, como decía antes, en la vida real nosotros especulamos con cosas que después no pasan, ¿no? Conocemos a personas que después luego pues no volvemos a ver, ¿no? Y se abren tramas que no se cierran nunca. O sea, tú puedes perfectamente salir una noche de fiesta y conocer a una persona alucinante, que conectes ahí mucho con esa persona, le das el teléfono y tal, venga, vamos a vernos, que sí, quedamos, que tal, es algo como maravilloso de película, y luego de repente, pues al día siguiente no te llama, y a lo mejor no te llama simplemente porque cuando apuntó el teléfono se equivocó con un número, o yo qué sé, o que perdió el papel donde había guardado el teléfono, o cualquier cosa. O sea, que realmente no digo que la conexión no sea sincera y que fuera de verdad. O sea, que hay cosas de repente del azar que hace que esa trama que parecía estupenda, que iba a ser la trama de tu película vital, pues se acaba ahí ese día y no vuelves a ver a esa persona en la vida. Y es que es así, porque el azar también funciona. Por ejemplo, leía esta mañana que Paul Auster, ¿no? Pues uno de mis escritores favoritos, que juega muchísimo con el azar, ¿no? Pues que él, cuando tenía 14 años, le pasó una cosa muy sorprendente, que es que estaba con un amigo suyo a los 14 años, ¿eh? Y cayó un rayo encima de su amigo y se murió. Es como, ¿no? Es como, ¿cómo? Esas cosas. Claro, a él dice que le cambió la vida, porque él a partir de ahí se dio cuenta que estas cosas pueden pasar. O sea, que realmente uno puede estar con su amigo de 14 años y que le caiga un rayo a su amigo y se muera. O sea, es algo como muy de película o de libro, pero que pasa en la vida real, y de hecho a él le pasó, ¿no? Y por eso él juega tanto con el azar, ¿no? Porque realmente él sabe que la vida, bueno, pues te lleva a veces por sitios y por cosas que uno no controla, ¿no? Y yo quería jugar un poco con eso, ¿no? Por lo menos mientras lo escribía, el disfrutar de no saber hacia dónde iba. Y luego también me propuse experimentar con distintos formatos en los podcasts, formatos de audio. Porque claro, en algunos episodios contaba lo que me había pasado en el día, en otros los grababa directamente en exteriores mientras trabajaba. Otro lo grabó Andrea porque, bueno, yo estaba incomunicado en el barco y lo grabó ella pero bueno, lo grabó aquí en la habitación en Montevideo y conmigo al lado, obviamente. También hizo una entrevista, hubo audios de WhatsApp, mensajes de emergencia que se grababan y iban de un lado para otro. El formato de audio de un podcast te ofrece muchas variantes y está bien explorarlas todas, ¿no? Y todos estos capítulos los grababa en casa, menos uno que grabé en la playa, que fue además, de hecho, el primero que grabé todos, aunque luego creo que es el 17 o el 18, y que grabé antes de grabar los demás, y ese además lo hice improvisando, ¿no? Un día que estaba en la playa antes de empezar a grabar. Pero bueno, en general, si por ejemplo yo decía que estaba en exteriores, pues lo que hacía era salir a un pequeño patio que hay en casa y caminaba de un lado para otro. Y hay, por ejemplo, un episodio que estaba en el baño del barco mientras empezaba una tormenta. Bueno, pues lo grabé en el baño de mi casa y un poquito como frotándome con las paredes, golpeándome de vez en cuando, como dándole ahí un poquito de acting.
Pero claro, esa es la ventaja del audio, que te da mucha libertad. Yo, de hecho, solo usé sonidos grabados en el episodio del aeropuerto, que extraje un audio de un vídeo de YouTube, y en el último que busqué un poco de sonidos de pájaros para darle un poquito más de aventura a esa búsqueda final. Y luego, más o menos, a partir del episodio 15 por ahí es cuando conocí a Francesc Barbero, y bueno, contactamos por otra cosa y me propuso, le dije que estaba haciendo este podcast también, lo escuchó, me dijo que le encantó y me propuso salir en el podcast. Y entonces yo le dije que sí, que claro, y entonces nos inventamos que viajaba a Seychelles a trabajar de operador de cámara. Lo entrevisté en el programa, lo convertí un poquito en conejillo de indias, haciendo que lo secuestraran. Pero bueno, claro, él estaba ahí, pero claro, todo esto eran conexiones por Skype, porque él vive en Cataluña y bueno, pues hicimos ahí todo esto, ¿no? Y claro, este momento me encantó porque, claro, yo estaba solo en el podcast y, claro, al entrar otra persona pude probar cosas nuevas, como de repente esto, ¿no? De la entrevista o lo del acting, que él me envía mensajes y metimos ahí un poquito de acción, ¿no? Y un poquito de intriga. Y así fue como poco a poco pues sentí que ya estaba llegando al final del podcast y que debía preocuparme en cerrar la historia. Y entonces lo que hice fue volver a algunas de las trabas que había ido abriendo poco a poco y las fui encajando hasta el final que pudisteis escuchar los que seguisteis el Tesoro de Hodoul. Sí que tengo la sensación un poco de que al final sí que puede darle un sentido, ¿no? Y encontrar ahí una terminación que cerraba muchas de las cosas que pasaron en la aventura, ¿no? Pero obviamente no todas, no todas las tramas, tampoco era lo que pretendía, pero sí que como para encontrar el final quise recuperar varios de los elementos que habían aparecido a lo largo de todo el podcast para que me ayudasen a llegar a ese final, ¿no? Los que no lo hayáis oído y os haya entrado curiosidad, bueno, ya sabéis dónde encontrarlo y aconsejo que empecéis por el primero y los escuchéis en orden. Y además en la web del tesorodehodoul.com cada audio está acompañado de una fotografía y algunas de ellas son reales de mis viajes, que bueno, las he tuneado un poquito para que no se note mucho que son antiguas, pero que también forman parte un poco de este experimento, ¿no? Y yo no sé si los habéis estado viendo en las fotos pero bueno, como por ejemplo en iVoox sí te pone la foto, ¿no? Y entonces, bueno, pues como que realmente ha habido gente que también ha podido seguir gráficamente un poco la aventura. Y desde aquí os animo a que hagáis vosotros mismos vuestro propio Tesoro de Hodoul. O sea, solo tenéis que pensar una historia y contarla en formato podcast. Puede ser toda una historia de ficción con varios personajes que incluso lo hagan actores o amigos, o sea, depende un poco de la historia. O también puede ser una autoficción, ¿no? Como la mía, donde vosotros vais viviendo una historia. O sea, echadle imaginación y hay que lanzarse a hacerlo porque no hacen falta muchos medios para hacerlo. Yo grabé algún capítulo con los altavoces y con el micro del teléfono y otros con el ordenador y con el micro con el que hago normalmente los podcasts. Y después lo edité con un programa de audio gratuito que se llama Audacity, que bueno, lo buscáis por internet y os lo bajáis y lo utilizáis gratuitamente, que de hecho yo es con el que edito también los podcasts de guiones y guionistas. O sea, que es con el que lo hago todo, ¿no? La música inicial del podcast es de Creative Commons, el autor es Breus Arrizabalaga Quintet. Y bueno, yo me compré el dominio del tesorodehodoul.com y monté una web, pero no es necesario porque lo podéis subir a iVoox o a iTunes de forma gratuita. Y la verdad es que como guionistas es una forma rápida y barata de escribir algo, grabarlo y ofrecerlo al mundo. Y podéis incluso probar cosas que después, si funcionan, podéis llevar a otros medios audiovisuales, podéis grabar una serie, una webserie, una película, o sea, podéis crear de repente un personaje, podéis crear historias de una forma sencilla que si la gente lo escucha, creáis una comunidad y hay audiencia, pues todo esto puede crecer. Pero bueno, yo lo que quiero es que os sirva como ejemplo de repente tengo una idea, ¿no? Quiero contar esta historia. Venga, ¿por qué no la hago en formato podcast? Bueno, pues voy y lo hago. O sea, ¿qué es lo que hice yo? Me vino la idea y dije, ¿y por qué no voy a hacerlo? Sí, son horas, es trabajo, pero me apetecía hacerlo, con lo cual, adelante. Y con esto termino este podcast especial sobre el Tesoro de Hodoul, un podcast que subiré a los dos podcasts distintos y que también ha servido para celebrar el capítulo 150 de Guiones y Guionistas. Y bueno, si os ha gustado, como siempre, pues agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, en iVoox, en YouTube, que os suscribáis a Spotify, ¿no? Un poquito también como regalo de celebración de estos 150 episodios y también que compartáis este podcast por redes sociales.
Y luego también, por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas, que ayudáis a que este podcast se mantenga vivo. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!